Cuando Cristo te perdonó para salvación, Él te apartó para Él y te vistió de su perfección, de su santidad. Entonces, delante de Dios, siempre, siempre, siempre estás vestida con la santidad de Cristo. Eres santa delante de Él. Por eso, si estás en Cristo, aunque hayas dicho esa mentira esta mañana o hayas cometido tal o cual pecado, Dios te ve en la santidad perfecta de su Hijo. Y es por eso que tú puedes tener comunión con Dios. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez, bienvenida a una nueva entrega del podcast Joven Verdadera. Estamos en el recorrido Jóvenes en Busca de Dios y esta parada quiero darte las gracias por prestarnos tus oídos porque realmente este es un tema muy contracultural porque en esta parada vamos a hablar acerca de la santidad y por qué el entender la santidad de manera correcta en realidad nos impulsa para buscar a Dios. Y probablemente tú seas esa joven que se está preguntando, bueno, yo estoy aquí porque me llamó la atención o quizás estoy porque no tengo de otra, mi mamá me está obligando a escuchar este podcast. Pero quizás muy secretamente te has preguntado, ¿en realidad yo puedo ser santa? ¿Es eso posible? Porque a veces no podemos poner al lado esos conceptos de adolescencia, juventud y santidad, porque tenemos una idea tan distorsionada de lo que es la santidad, como esta imagen pálida, rígida, aburrida. Y yo quiero preguntarte que tú pienses ahí donde estás, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando piensas en la santidad en una joven de manera práctica? ¿Cómo te imaginas a esa chica? ¿Cómo es su forma de ser? ¿Cuáles son las cosas que la divierten o cómo se viste, cómo habla? Y bueno, les pregunté a algunas de ustedes en Instagram, en un story, cómo describían a esta joven santa. Y las respuestas se parecieron mucho a lo que yo pensaba cuando yo era una jovencita. Muchas de estas respuestas fueron repetidas y entre algunas está que es una joven que le da terror, miedo pecar. Es una joven estresada, juzgada. Es una joven que no peca en lo absoluto. Esa fue una de las más repetidas. Algunas dijeron que casi no peca. Unas dijeron que no hay inmoralidad en su mente, que es alguien que vive de forma perfecta. Y bueno, obviamente, todas estas respuestas son incorrectas porque esto no es lo que caracteriza en realidad a una joven santa, pero les confieso que yo pensaba de la misma manera. Cuando yo tenía tu edad, pensaba que una joven santa era una chica que lucía como una santurrona, siempre vestida de una forma que lucía un poco anticuada, alguien que deseaba ser modesta, pero que se iba más allá para ir en contra de toda tendencia. Ella siempre se esforzaba por hacer lo correcto, pero tenía un estrés tan grande que la convertía en alguien legalista y hasta cierto punto como enojada porque siempre estaba en contra del pecado de los demás. Me la imaginaba siempre haciendo algo relacionado a las cosas de Dios, nunca para nada, divirtiéndose, siempre leyendo la Biblia, orando en la iglesia todo el tiempo. Era como una especie de súper cristiana que no encajaba con la vida real y que hasta cierto punto era incómodo tenerla alrededor porque ese tipo de personas hace que todo el mundo se sienta incómodo alrededor de ella porque nadie es tan santo o tan perfecto como ella. Y bueno, ahora viene el momento de la confesión. Como casi en todos estos episodios, yo traté de ser esa joven. Yo quería buscar a Dios, agradar a Dios y pensé que esa era la forma en la que oye lo que yo pensaba, yo iba a dibujar una sonrisa en el rostro de Dios y yo quería ser su hija favorita. Y entonces yo observaba a las señoras de la iglesia, a las señoras muy grandes, muy mayores, y yo quería ser como ellas. Entonces yo quería ser una viejita joven porque yo pensaba que eso era lo que iba a agradar a Dios. Pero había un problema y es que lo que yo había formado en mi mente acerca de la santidad eran
eran retazos de cosas que yo escuchaba aquí y allá, cosas que yo veía de otros, cosas que yo misma me inventé, pero no necesariamente venían de la palabra de Dios. Y esa forma de vivir no duró por mucho tiempo porque mi mal entendimiento de la santidad produjo como un cortocircuito en mí, que al entender que esto era completamente imposible, ridículo y hasta cierto punto era una manera de vivir súper hipócrita. Entonces esto me llevó al otro extremo y yo llegué a pensar que a Dios no le importaba nada externo, solo se interesaba en que mi motivación fuera correcta, así que yo de alguna manera separé mi fe de mi forma de ser, de la forma en la que yo usaba mi tiempo, en que me entretenía y hasta de mi manera de vestir, yo, de mis amistades, de mis prioridades, de todo. En un sentido me fui al mundo con una supuesta motivación de ser una hija de Dios y me fui al extremo contrario. Y eso realmente fue una locura. Y no fue hasta que pude entender realmente qué es lo que Dios dice acerca de sí mismo, porque Él es santo y esa es parte esencial de su carácter. Y también el hecho de que hemos sido llamadas a ser santas, a imitarlo a Él. Yo no entendía absolutamente nada de lo que era la santidad y me encanta porque Primera de Pedro, en el capítulo 1, en los versículos 13 al 16, me ayudó a entender y comencé a través de ese versículo a entender de qué se trataba la santidad. Vamos a leerlo juntas. Si quieres, te espero aquí. Solamente tienes que presionar pausa y aquí me vas a encontrar. Busca en tu Biblia Primera de Pedro 1, de los versículos 13 al 16. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y me encanta este pasaje porque si uno lo lee al revés, uno puede ir buscando el fundamento de este llamado que nosotras tenemos de ser santas. Primero, podemos ser santas porque Dios es santo, es parte de su carácter y en la medida que nosotras conocemos a Dios, conocemos su santidad y lo que significa el hecho de que Dios es santo, que no tiene comunión con el pecado. Me encanta porque aquí luego dice que como hijos obedientes de este Dios santo, entonces nosotras tenemos la capacidad de no conformarnos a los deseos que teníamos antes en nuestra ignorancia y podemos hacerlo porque tenemos toda nuestra esperanza, el fundamento de lo que nos impulsa a perseguir la santidad, es que ponemos nuestra esperanza en lo que Jesús nos dio cuando no lo merecíamos, en la gracia. Y me encanta porque luego, antes todavía dice que tenemos que ser sobrias, o sea, pensar correctamente en lugar de ser intoxicadas con el pensamiento de este mundo. Y luego, al inicio del versículo 13 dice que tenemos que poner nuestra mente preparada para actuar de esta manera. Esto es lo que significa ser santo, que somos separadas, apartadas, así como Dios es santo, apartado del pecado, así nosotras también somos llamadas a apartarnos del pecado. Y me encanta porque ahí mismo, en Primera de Pedro, pero entonces en el capítulo 2, a partir del versículo 9, el apóstol Pedro dice, ustedes son un linaje escogido, o sea, una raza escogida. Ustedes son ahora un real sacerdocio y lo dice muy claramente, ustedes son una nación santa. Ustedes son un pueblo ahora adquirido por Dios con el fin de que ustedes anuncien las virtudes de quien los llamó a su luz admirable.
Y me encanta esto porque Dios hizo de su pueblo una nueva nación y los apartó de las demás naciones para que hoy nosotras pudiéramos entender que nosotras necesitamos apartarnos de algo más trascendente que es el pecado. Y puede que te estés preguntando, bueno, pero ¿cómo yo voy a ser santa? Así como Dios es santo, esto es imposible, tú no te imaginas todos los pensamientos que hay en mi mente, todo lo que yo he hecho, soy una pecadora. Bueno, aquí es donde esto se pone interesante, porque nosotras necesitamos entender qué fue lo que Dios hizo en nosotras a través del sacrificio de Cristo. Si tú pusiste tu fe en Cristo para salvación y te arrepentiste de tus pecados, porque reconociste que solo Él puede salvarte y reconociste que ahora Él es el Señor y dueño de tu vida, pues yo te tengo una noticia, tú eres santa. Y yo sé que esto te puede traer una confusión, como, ¿cómo así que soy santa? Simplemente porque ahora estoy en Cristo. Tú no conoces mi vida, tú no sabes. En realidad no es así. Lo que yo veo en el espejo, en vez de ver ese halo, ese círculo encima de mi cabeza que refleja santidad, parece como que en realidad me están saliendo unos cuernitos. Tú no me conoces. Bueno, lo que sucede es que la santidad para las hijas de Dios es una realidad actual, una realidad diaria y una realidad práctica que es progresiva. Y antes de perderte con estas palabras que parecen complicadas, yo quiero explicártelo así de sencillo. Mira, cuando Cristo te perdonó para salvación, Él te apartó para Él y te vistió de su perfección, de su santidad. Entonces, delante de Dios, siempre, siempre, siempre estás vestida con la santidad de Cristo. Eres santa delante de Él. Por eso, si estás en Cristo, aunque hayas dicho esa mentira esta mañana o hayas cometido tal o cual pecado, Dios te ve en la santidad perfecta de su Hijo. Y es por eso que tú puedes tener comunión con Dios, puedes orar, puedes acercarte a Él, porque Él te recibe como recibe a Jesús, porque tú estás escondida en esa santidad. Por eso, aún en tu pecado, tú puedes correr en arrepentimiento, porque si tú lo piensas bien, si no fuera así y tú reconoces, ok, Dios es santo, entonces en el momento en que pecas no podrías acercarte a Él porque Él no tolera el pecado. Nosotras hoy, tú puedes buscarlo hoy y encontrarlo porque estás vestida de la santidad de Jesús. No importa la ropa que tú tengas puesta, la única moda del cielo para ti es la santidad de Cristo con la que estás vestida. Y eso es increíble, tú eres santa y si estás en Cristo, eso no lo va a cambiar nadie. A mí me encanta cómo lo dice Hebreos 10:10 y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hiciera santos una vez y para siempre. En Colosenses 1:13 dice, Él nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos ha llevado al reino de su Hijo amado. O sea, ya estás apartada, estás separada, ahora perteneces a otro reino. Siempre eres santa delante de Dios y esto revoluciona la forma como tú te ves a ti misma y ves a Dios, porque comienzas a entender que eres santa, así como el apóstol Pablo le llamaba a los creyentes en el Nuevo Testamento, porque cuando empiezas a verte así, aprecias ese regalo al punto de que quieres vivir de una manera que honre a Dios, quieres buscar a Dios. Esta es la otra parte de la santidad práctica, porque no solamente que ahora estás vestida de la santidad de Cristo y esa es la única manera como Dios te ve, aún en el peor de tus días, siempre te ve en la santidad de Jesús, pero también Él te está llamando para que tú crezcas en esa santidad, porque todavía estás en un cuerpo que está sujeto al pecado. Mira cómo lo dice 2 Corintios en el capítulo 7, versículo 1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad
en el temor de Dios. Y por eso vamos y volvemos al versículo que leímos cuando comenzamos en 1 de Pedro 1, en el versículo 14. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Entonces, la santidad no es solamente una posición en la que yo me encuentro delante de Dios que no va a cambiar, que siempre es la misma, sino también que es un llamado, es un mandato que Dios me hace a crecer y a conformar mi vida a la luz de esa verdad. Entonces, esto revoluciona mi vida porque ahora yo quiero vivir de la misma manera en la que Dios me ve a mí. Yo quiero buscar a Dios, agradar a Dios. Ya Cristo lo agradó completamente en mi lugar. No puedes cometer el error que yo cometí pensando que mientras más santa, más voy a agradar a Dios y Dios va a tener una sonrisa. No, porque ¿qué va a pasar cuando peques? Ya Cristo está completamente agradado en Cristo. Toda la ira de Dios fue satisfecha en Cristo. Entonces, ahora lo que Dios hace es que me capacita para que yo pueda vivir para Él, vivir de acuerdo a su voluntad. Y eso produce gozo en mi vida. Cuando yo entiendo que yo soy una joven santa delante de Dios, que ya no pertenezco al mundo de las tinieblas, que yo soy hija de la luz, que mi Padre es santo, que ya yo no soy una hija de desobediencia, que ya no soy esclava para servir a mis propios deseos pecaminosos, que ahora tengo una nueva naturaleza, que ahora Él me llama una hija obediente, porque el Espíritu Santo que habita en mi interior me empodera para obedecer a mi Padre. Entonces, cuando tú crees esas cosas, entiendes lo que Pedro quiso decir cuando escribió: no te conformes a los deseos que antes tenías en tu ignorancia. En otras palabras, no vuelvas atrás, camina hacia adelante en pos de la santidad. Y a mí me encanta que lo que antecede estos versículos es un mandato a pensar correctamente. ¿Y por qué? Porque somos moldeadas por lo que ocupa nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra devoción. Nos convertimos poco a poco en aquello que amamos. Somos influenciadas con eso que está constantemente cautivando nuestros corazones. Y es por eso que ahora, como hijas de Dios, hijas de obediencia, somos llamadas a poner toda nuestra mente, concentración mental, yo diría, en la verdad, con el fin de que seamos moldeadas por la verdad, moldeadas por la santidad de Dios, formadas a la imagen de Jesucristo. Entonces, en la medida en la que yo soy cautivada con la santidad de Dios, yo dejo que esa verdad de su carácter me asombre. Entonces, eso le va a dar forma a la manera que yo vivo, porque siempre lo que ocupa mi mente, lo que consume mis pensamientos, está dándole forma a mis acciones. Entonces, en vez de ser moldeada por las presiones del mundo, Dios me llama a ser conformada a su santidad, a ser apartada del pecado, a crecer en esa santidad, a apartar mi vida de los deseos y las presiones de este mundo que antes nos dominaban o que hoy en día dominan a los hijos de desobediencia. Entonces, esto debe verse en toda mi manera de vivir, como lo dice el pasaje. No solamente cuando estoy en la iglesia, en la escuela dominical, o cuando estoy en mi casa como un uniforme que yo me quito, me pongo. No. Me invita y te invita a ti, no importa la edad que tengas, a consagrarte al Señor. Cuando sales con tus amigas, cuando nadie te ve, cuando estás sola en tu habitación, cuando estás sin supervisión, viendo televisión o en las redes sociales, eso, ahí es donde debe expresarse que realmente la santidad de Dios cautiva nuestros corazones y es una realidad en nuestras vidas. Y obviamente, esto no lo vas a hacer a la perfección, pero la buena noticia es que Dios ha prometido santificarte y esto no es algo que Él espera que tú hagas sola.
Mira cómo lo dice Filipenses 1:6, que es uno de mis versículos favoritos porque ahí encuentro tanta esperanza. Dice el apóstol Pablo, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Él está comprometido con santificarte en el día a día, de manera práctica, progresivamente, cada día más. Así que, si te has preguntado si realmente puedes ser santa, lo que necesitas es estar en Cristo, lo que necesitas es arrepentirte de tu pecado, reconocer que solamente Él puede salvarte y confesarlo a Él como tu Señor y Salvador. Cuando eso sucede, cuando Dios te da el regalo de la salvación, inmediatamente tú eres santa y por eso la santidad te impulsa a buscar a Dios, porque siempre puedes correr a Él en arrepentimiento, porque siempre estás y estarás vestida de la santidad de Cristo. Tú puedes buscarle apartándote del pecado, arrepintiéndote de tu pecado, sabiendo que tú no estás sola en esta lucha, porque no solamente Él te ha hecho santa, te ha llamado a ti a ser santa, sino que Él también ha prometido involucrarse en este asunto. Él no te va a dejar sola. Él ha prometido perfeccionar su obra en ti todos los días. Él ha prometido ayudarte a parecerte más a Cristo y lo que necesitas es creerlo. Y lo mejor de todo es que Él no se va a detener hasta que Él lo cumpla por completo. Cuando estemos con Él y todo Él lo haga nuevo, también nosotras seremos santificadas completamente. Ahora sí, ¿te das cuenta por qué es que necesitamos entender esto a fondo para poder disfrutarlo y para poder desearlo y para quitar de nuestra mente esas ideas incorrectas de lo que es la santidad? Antes de irte, quiero decirte dos cosas. Lo primero es que no pases a la próxima actividad sin responder a la convicción que Dios te está dando y que esta conversación la saques de aquí y la continúes con una mujer en tu vida real, en tu hogar, en tu iglesia local, una mujer que quizás te inspira, la forma como vive para Dios y que juntas puedan explorar estos conceptos a fondo. Y lo segundo que quiero decirte es que no dejes de escuchar el testimonio que viene a continuación de esta chica que se llama Janet. Ella fue capturada por Dios a través de un estudio bíblico que hizo con su familia acerca de la santidad. Y Dios le dio una convicción tan hermosa de buscarle y amarle más. Así que escucha el testimonio y continúa esta conversación con esas mujeres que Dios te ha provisto en tu hogar y en tu iglesia local. Dios te bendiga. La santidad y el proceso de santificación eran términos que escuchaba seguido en la iglesia, pero nunca me había detenido a meditar realmente en qué consistía. Sabía que era un proceso en el que estábamos todos los hijos de Dios, pero de alguna manera lo veía como algo ajeno a mi diario vivir y más como algo que Dios hacía en mí para hacerme más santa. Escuchaba también que mi vida debía ser un reflejo de Cristo, pero para mí estas eran dos verdades aisladas. Así que mucho tiempo me esforcé por hacer y no hacer cosas que yo pensaba reflejaban a Cristo. Me fijaba en lo que hacían los demás y si yo pensaba que no era correcto, entonces me esforzaba porque se notara que yo no lo hacía, o viceversa. Me fijaba en lo que no estaban haciendo y si yo pensaba que era correcto, entonces me esforzaba porque vieran que yo sí lo hacía. En realidad no les decía nada, pero en mi interior empecé a juzgar el corazón y las intenciones de los demás. Y había cierto orgullo y altivez en mí porque yo no hacía o sí hacía ciertas cosas, o no hablaba o sí hablaba de cierta forma. A través de la Biblia, las predicaciones y las enseñanzas de la iglesia, Dios me mostró que estas dos verdades que yo había aislado en realidad van de la mano. Me recordó que yo ya era santa porque era suya. No significa que soy perfecta, sino que soy apartada para Él. Al ser santa, estoy en un proceso de santificación para llegar a parecerme más a Cristo. Me mostró también que mi santidad no viene de mí misma ni de mis esfuerzos que al final del día resultaban fallidos porque mi carne siempre salía de alguna manera, ya sea en voz alta o en pensamientos, sino que viene de Dios porque Él es santo.
viene de su palabra, porque su palabra es verdad. Reconocí mi pecado de orgullo, de altivez y de querer juzgar el corazón de los demás. Me arrepentí y le pedí perdón a Dios. Entendí que mis ojos no estaban fijos en Él, estaban en lo que hacían o no hacía la gente, y mi motivación no era glorificarlo, era resaltar que yo no hacía lo mismo. Por medio de un estudio familiar con mis papás y mis hermanas sobre la santidad, estoy aprendiendo que crezco en santificación tomando decisiones diarias. Algunas de las decisiones más recientes son dejar de ver cierta serie porque su contenido es sexualmente impuro, no hablarle feo a mi hermana a pesar de que me molestó lo que hizo, ser amable con alguien que fue grosero conmigo y no desvelarme viendo redes sociales para poder levantarme más temprano a pasar tiempo en la palabra. Son decisiones que suelen ir en contra de mi naturaleza, que requieren negarme a mí misma. Así que no puedo hacerlo en mis esfuerzos, debo hacerlo en el Espíritu Santo que vive en mí. Sí, es Dios quien hace la obra en mí, pues es Él quien produce el querer como el hacer. Pero yo debo decidir todos los días negarme a mí misma y obedecerlo a Él, para seguir siendo transformada más a la imagen de Cristo. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.